Corría el verano de 1982 en el estado de Washington. Un niño que caminaba por las orillas del apacible Río Verde, un afluente que serpentea entre las ciudades de Seattle y Tecoume, se topó con una visión que ningún menor debería presenciar. Flotando en el agua, entre la maleza, yacía el cuerpo sin vida de una joven. Aquel hallazgo macabro no era un hecho aislado. En las semanas siguientes, las aguas del río y los espesos bosques cercanos comenzaron a vomitar una cantidad abrumadora de cadáveres, casi todos de mujeres jóvenes. Había comenzado una pesadilla que duraría casi 2 décadas y que llevaría la firma del asesino en serie más prolífico en la historia criminal de los Estados Unidos, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo del mal más absoluto, Gary Leon Ridgway, el asesino del Río Verde. Bienvenidos a Archivo Criminal. Hoy nos sumergimos en el caso que paralizó el noroeste del Pacífico y puso a prueba los límites de la ciencia forense. Es la historia de un monstruo que se ocultó a plena luz del día, un esposo, padre y trabajador ejemplar que durante casi 20 años convirtió la Interestatal 99 en su coto de caza personal. Es la historia de 49 víctimas confirmadas y de un número aún mayor de almas perdidas, mujeres a las que la sociedad dio la espalda y a las que un depredador acechó sin piedad. Y es también la historia de una investigación titánica, plagada de errores y frustraciones, que solo la perseverancia y una pequeña muestra de saliva guardada durante 14 años lograron llevar a buen puerto. Capítulo 1. La forja de un monstruo. Los orígenes de Gary Ridgway. Para entender la abyección de los crímenes del Río Verde, primero debemos adentrarnos en la mente de quien los cometió. Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Era el segundo de los 3 hijos de Thomas y Mary Ridgway. La familia se mudó a Washington cuando Gary era un niño, instalándose en una zona que más tarde se convertiría en la ciudad de SeaTac, justo al sur de Seattle. Su infancia, lejos de ser idílica, fue un oscuro crisol donde se forjaron las primeras grietas de su psicopatía. El hogar de los Ridgway era un polvorín. Su padre, Thomas, conductor de autobús, era un hombre estricto y violento que a menudo menospreciaba a su hijo y le advertía sobre las rameras, inculcándole un profundo desprecio por las mujeres. Pero fue la compleja y perturbadora relación con su madre, Mary, la que dejó las cicatrices más profundas en la psique de Gary. Ridgway sufrió de enuresis nocturna hasta bien entrada la adolescencia. Como castigo, su madre lo bañaba y, de una manera que él mismo describió como inapropiada, le lavaba los genitales. Este acto, que se prolongó hasta los 13 años, generó en él una peligrosa mezcla de sentimientos. Una furia visceral hacia su madre que se entrelazaba con una confusa y temprana excitación sexual. El propio Ridgway confesaría más tarde que desde muy joven fantaseaba con matarla. Este cóctel de violencia, humillación y una sexualidad malformada encontró su primera válvula de escape a una edad aterradoramente temprana. A los 16 años, Ridgway atrajo a un niño de 6 a una zona boscosa y lo apuñaló brutalmente en el costado, clavándole el cuchillo en el hígado. Sorprendentemente, el niño sobrevivió. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, la respuesta de Ridgway fue tan simple como estremecedora: solo quería saber qué se sentía al matar a alguien. Este incidente, un claro presagio del monstruo que llevaba dentro, no tuvo mayores consecuencias legales. Tras graduarse de la escuela secundaria con dificultades y un bajo coeficiente intelectual, Ridgway se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió durante 2 años. A su regreso, se estableció en el área de Seattle y consiguió un empleo estable como pintor de camiones en la planta de Kenworth, un trabajo que mantendría durante 30 años. Aparentemente, llevaba una vida normal. Se casó 3 veces y tuvo un hijo, Matthew. Sin embargo, bajo la superficie de este ciudadano anodino y trabajador, hervía una obsesión oscura y violenta que lo consumía. Era un visitante asiduo de la llamada Franja de SeaTac, un tramo de la autopista Pacific Highway South infestado de moteles baratos y prostitución callejera,
donde comenzó a alimentar su odio y su compulsión homicida. Capítulo 2. El inicio del terror. Las primeras víctimas y el nacimiento de un apodo. El verano de 1982 fue el punto de inflexión. La zona del condado de King, en el estado de Washington, se convirtió en el escenario de una cacería humana. El 15 de julio, el hallazgo del cuerpo de Wendy Lee Cofield, una adolescente de 16 años que había huido de su hogar de acogida, flotando en el Río Verde, fue el macabro pistoletazo de salida. La policía no le dio mayor importancia en un principio, pero lo que siguió les obligó a cambiar de opinión. En apenas un mes, las aguas del río y sus orillas se convirtieron en un depósito de cadáveres. El 12 de agosto, los cuerpos de Debra Lynn Bonner, Marcia Faye Chapman y Cynthia Jennings fueron descubiertos. 3 días después, el 15 de agosto, se sumó el de Opal Charmaine Miss. Todas eran mujeres jóvenes, la mayoría de ellas vinculadas al mundo de la prostitución callejera o adolescentes fugitivas. El patrón era inconfundible. Habían sido estranguladas, en su mayoría de forma manual, y sus cuerpos, a menudo desnudos o semidesnudos, eran arrojados en zonas boscosas y remotas cerca del río. El pánico comenzó a cundir en la comunidad. La prensa, ávida de un nombre para el monstruo, bautizó al responsable como el asesino del Río Verde, un apodo que capturó la esencia geográfica de sus atrocidades y caló hondo en el imaginario colectivo. Para finales de agosto, la policía del condado de King, desbordada por la magnitud de los crímenes, se vio obligada a crear un grupo especial de trabajo, el Green River Task Force, un equipo dedicado en exclusiva a dar caza al depredador. El veterano detective Dave Reichert fue uno de los primeros en llegar a las escenas del crimen y pronto se convertiría en el rostro visible de una investigación que definiría su carrera. Cada vez que encontrábamos un cuerpo, era como recibir un golpe en la cabeza con un bate de béisbol, recordaría años después. Capítulo 3. El doble evento y el modus operandi de un depredador. Uno de los aspectos más estremecedores y que más confundió a los investigadores fue la brutal eficiencia y la sangre fría con la que Ridgway operaba. Su modus operandi estaba perfectamente calibrado para su entorno y sus víctimas. Acechaba la franja de SeaTac, un hervidero de prostitución donde las trabajadoras sexuales eran en su mayoría mujeres jóvenes, adictas o fugitivas, que vivían en los márgenes de la sociedad. Ridgway la seleccionaba precisamente por eso, porque sabía que su desaparición no levantaría las mismas alarmas que la de una mujer de clase media y que la policía, en aquella época, a menudo no dedicaba los mismos recursos a investigar los crímenes contra prostitutas. Las abordaba en su camioneta y ofreciéndoles dinero, las convencía para que lo acompañaran a un lugar apartado. Una vez allí, durante el acto sexual o justo después, las estrangulaba. Normalmente lo hacía con sus propias manos, aunque en ocasiones empleaba ligaduras como cuerdas o las propias prendas de vestir de la víctima. Tras matarlas, se deshacía de los cuerpos en zonas remotas y de difícil acceso, a menudo cerca del río o en bosques densos, lo que retrasaba su descubrimiento y deterioraba las pruebas. Pero había un elemento aún más perturbador en su ritual. Ridgway era un necrófilo. A menudo, regresaba días o incluso semanas después al lugar donde había abandonado el cadáver para mantener relaciones sexuales con los restos en descomposición. En sus confesiones, explicó con una frialdad pasmosa que no encontraba la necrofilia más placentera que una relación con una persona viva, pero que era más segura. Le permitía satisfacer sus impulsos sin el riesgo de ser denunciado o atrapado durante el acto, reduciendo así sus probabilidades de ser capturado. Esta macabra eficiencia revela la mente calculadora y profundamente trastornada del asesino, que veía a sus víctimas no como personas, sino como objetos para su uso y desecho. Capítulo 4. Errores fatídicos y una investigación a la deriva. La investigación del caso del asesino del Río Verde es un manual de lo que no se debe hacer, una crónica de errores policiales, falta de coordinación y oportunidades perdidas que permitieron a Ridgway seguir matando impunemente durante casi 2 décadas.
La policía del condado de King, una agencia con poca experiencia en casos de asesinos en serie de semejante magnitud, se vio rápidamente superada por la avalancha de pruebas y pistas. La falta de un sistema informático centralizado y las rivalidades jurisdiccionales entre los distintos cuerpos policiales de la zona dificultaron aún más el cruce de información. En su desesperación, la policía llegó a detener a varios sospechosos que resultaron ser falsos. Uno de ellos, un taxista, fue arrestado e incluso reprobó una prueba de polígrafo. Sin embargo, mientras estaba bajo custodia, 3 mujeres más desaparecieron y fueron asesinadas, lo que demostró su inocencia. Lo más increíble y frustrante del caso es que el verdadero asesino, Gary Ridgway, estuvo en el radar de la policía desde el principio. La primera vez que su nombre apareció fue en 1983. La noche del 30 de abril, Marie Malvar, una joven prostituta de 18 años, fue vista por su novio y proxeneta subiendo a una camioneta de color oscuro con manchas de pintura. El vehículo se alejó a toda velocidad y el novio lo perdió de vista. Días después, un grupo de búsqueda formado por la familia y amigos de Marie avistó la misma camioneta aparcada frente a una casa. Alertaron a la policía, que se personó en el domicilio y se encontró con su propietario, Gary Ridgway, de 34 años, un pintor de camiones de la zona. Ridgway, con total sangre fría, negó conocer a la joven desaparecida, y la policía, increíblemente, le creyó y se marchó sin realizar más pesquisas. Un año después, en 1984, Ridgway volvió a estar en el punto de mira. Esta vez, fue sometido a una prueba de polígrafo, y la superó con lo que los examinadores describieron como notas altísimas. El hecho de que un psicópata de sangre fría como Ridgway, que no sentía el más mínimo remordimiento, pudiera engañar al detector de mentiras demuestra una vez más la inutilidad de estas pruebas en ciertos perfiles psicológicos. Ese resultado erróneo lo descartó como sospechoso principal y le permitió seguir matando. La investigación se estancó de tal manera que, en un giro tan rocambolesco como real, las autoridades recurrieron a otro infame asesino en serie en busca de ayuda. Ted Bundy, que se encontraba en el corredor de la muerte en Florida, se ofreció a colaborar con los investigadores del caso del Río Verde. A cambio de que no se le aplicara la pena capital en sus propios casos, Bundy, que conocía de primera mano la mente de un depredador sexual, proporcionó un perfil psicológico del asesino, sugiriendo que probablemente regresaba a los lugares donde había dejado los cuerpos para cometer actos de necrofilia. Aunque macabra, la colaboración de Bundy resultó ser sorprendentemente precisa. Sin embargo, ni siquiera la ayuda de un monstruo para cazar a otro fue suficiente para dar con Ridgway en aquel momento. Capítulo 5. El cese de los crímenes y el largo silencio. Después de un frenesí asesino que se cobró más de 40 víctimas entre 1982 y 1984, los asesinatos del Río Verde parecieron cesar de repente. La ola de terror remitió, y aunque la investigación nunca se cerró oficialmente, el Green River Task Force fue reduciendo su tamaño y sus recursos con el paso de los años. El caso se enfrió, convirtiéndose en un caso sin resolver que atormentaba a los familiares de las víctimas y a los detectives que habían dedicado su vida a él. Durante este largo silencio, Ridgway continuó con su vida aparentemente normal. En 1988 se casó por tercera vez con Judith Lorraine Lynch, quien describiría a su esposo como un hombre tranquilo y cariñoso, un buen hombre. Sin embargo, las confesiones posteriores de Ridgway revelaron que su sed de sangre no se había extinguido. Simplemente se había vuelto más cauteloso. Aunque en menor número, confesó haber cometido asesinatos esporádicos durante los años 90, siendo su última víctima confirmada en 1998, apenas 3 años antes de su captura. El monstruo seguía ahí, agazapado, esperando. Capítulo 6. El susurro del pasado. El ADN y la captura. A finales de los años 90, la revolución de la ciencia forense, y en particular el análisis de ADN,
empezó a dar sus frutos en casos sin resolver. Las nuevas técnicas de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, permitían obtener perfiles genéticos a partir de muestras ínfimas y degradadas de fluidos corporales, algo impensable apenas una década antes. Los investigadores del condado de King, con el sheriff Dave Reichert al frente, que nunca se había rendido, vieron una nueva y poderosa herramienta para reabrir el caso. Recordaron que, en 1987, durante uno de los interrogatorios a Ridgway, le habían hecho morder un trozo de gasa para obtener una muestra de saliva. Aquella gasa había permanecido guardada en un almacén de pruebas durante 14 años, esperando su momento. A principios del año 2001, los técnicos del Laboratorio Criminalístico del Estado de Washington sometieron la muestra de saliva de Ridgway y las muestras de semen y otros fluidos recuperados de los cuerpos de varias víctimas a las nuevas pruebas de ADN. El resultado fue el esperado por los investigadores durante casi 20 años. El perfil genético de Gary Ridgway coincidía plenamente con el de las pruebas encontradas en los cuerpos de Opal Meese, Marcia Chapman y Cynthia Innes, 3 de las primeras víctimas del Río Verde. La coincidencia era abrumadora. Tras décadas de fracasos, la ciencia había proporcionado la prueba irrefutable. El 30 de noviembre de 2001, un equipo de la policía detuvo a Gary Leon Ridgway, de 52 años, a la salida de su turno de trabajo en la planta de Kenworth en Renton. Se fue con los agentes sin oponer resistencia. Estaba acusado de 4 cargos de asesinato con agravantes. La noticia corrió como la pólvora. El hombre que durante tanto tiempo había sido solo una sombra, un mito urbano del terror en el noroeste, tenía por fin un rostro y un nombre. Capítulo 7. El acuerdo. La confesión y el precio de la verdad. Tras su arresto, Ridgway se enfrentaba a una certeza casi absoluta: la pena de muerte. El estado de Washington contemplaba la ejecución para los casos de asesinato con agravantes, y la Fiscalía del Condado de King tenía un caso sólido contra él, al menos en los 4 asesinatos por los que había sido acusado inicialmente. Sin embargo, se encontraron ante un dilema. Había 49 mujeres oficialmente atribuidas al asesino del Río Verde, y Ridgway había insinuado que el número real de sus víctimas era mucho mayor. Ir a juicio por solo 4 casos podría condenarlo a muerte, pero dejaría a decenas de familias sin respuestas, sin saber qué había sido de sus hijas, sin poder recuperar sus restos y sin obtener una condena formal por su asesinato. La Fiscalía, liderada por Norma Leng, tomó una decisión histórica y profundamente controvertida. Ofreció a Ridgway un trato: su vida a cambio de toda la verdad. Si Ridgway se declaraba culpable de todos los asesinatos cometidos en el condado de King y cooperaba plenamente con los investigadores, llevándolos a los lugares donde había escondido los cuerpos que aún no se habían encontrado, la Fiscalía retiraría la petición de pena de muerte y solicitaría cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ridgway aceptó. El 5 de noviembre de 2003, en una sala de audiencias abarrotada y ante las miradas de los familiares de sus víctimas, Gary Ridgway se declaró culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado con agravantes. Durante horas, el fiscal leyó una declaración de hechos probados que detallaba cada uno de los crímenes. La lectura era un catálogo del horror: nombre, fecha, lugar donde fue secuestrada y lugar donde apareció el cadáver. Por cada uno de los cargos, Ridgway, con voz monótona y carente de toda emoción, repetía una y otra vez la misma palabra: culpable. El acuerdo tuvo un resultado agridulce. Por un lado, permitió identificar los restos de varias víctimas que llevaban décadas desaparecidas y dio a sus familias la paz de saber la verdad. Pero, por otro lado, la frialdad de Ridgway durante las confesiones fue una bofetada para todos. Admitió haber matado a tantas mujeres que le costaba distinguirlas y que su objetivo era matar a tantas prostitutas como pudiera. En la vista de sentencia, el 18 de diciembre de 2003, Ridgway leyó una breve declaración en la que pedía disculpas. Lamento haber matado a estas mujeres. Tenían toda la vida por delante, dijo,
visiblemente incómodo pero sin una sola lágrima. Genuina. El juez Richard Jones, antes de dictar sentencia, pronunció unas palabras que resonarían en la historia judicial estadounidense. Dirigiéndose a Ridgway, le espetó: las mujeres que usted mató no eran desechables ni caramelos en un plato puestos en este planeta para satisfacer sus deseos asesinos. Si tiene una gota de emoción, se sentirá atormentado por ello el resto de su vida. Acto seguido, lo condenó a 48 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional, una condena simbólica que garantizaba que jamás volvería a ver la luz del día. El capítulo final de esta saga de terror se escribió en 2011, cuando unos adolescentes que exploraban un barranco encontraron un cráneo humano. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecía a Rebecca Becky Marrero, una madre de 20 años que había desaparecido en 1982. Fiel al acuerdo alcanzado, Ridgway se declaró culpable de este 49º asesinato, sumando una cadena perpetua más a su ya interminable condena. Capítulo 8. El legado de la impunidad. Víctimas olvidadas y el mito del hombre común. Gary Ridgway no fue un genio del crimen. No fue un Hannibal Lecter. Era un hombre con un coeficiente intelectual bajo, un trabajador manual, un padre de familia. Su capacidad para evadir la captura durante tanto tiempo no se debió a su inteligencia, sino a una combinación letal de factores: los prejuicios de la época hacia sus víctimas, los errores garrafales en una investigación policial desbordada y su propia y aterradora normalidad. El legado más doloroso del caso del asesino del Río Verde es la lista de víctimas. 49 nombres confirmados. Pero las propias confesiones de Ridgway, así como las pruebas circunstanciales, apuntan a una cifra mucho más escalofriante. Él mismo ha afirmado en diversas ocasiones que el número real de sus víctimas podría rondar las 80 o incluso más. Varios de los cadáveres que ayudó a encontrar permanecen sin identificar, convertidos en tristes Jane Does, mujeres sin nombre cuya identidad se perdió en los márgenes de la sociedad. Algunas de sus víctimas ni siquiera figuraban en las listas de personas desaparecidas porque nadie las había denunciado como tales. Hoy, Gary Ridgway cumple sus 49 cadenas perpetuas en una celda diminuta de la Penitenciaría Estatal de Washington en Walla Walla. Pasa sus días en un aislamiento casi total, una sombra de aquel hombre que durante décadas sembró el terror en las calles de Seattle. Su caso sigue siendo un referente obligado en el estudio de la mente criminal y una advertencia sobre los peligros de subestimar al monstruo que puede esconderse tras la fachada de una vida anodina. Las aguas del Río Verde hace tiempo que dejaron de escupir cadáveres. Pero los ecos de aquellos gritos silenciados por la indiferencia y la violencia aún resuenan en la memoria de quienes no olvidan que, durante casi 20 años, el mal más absoluto caminó entre ellos, vestido con un mono de trabajo y una sonrisa de vecino ejemplar. Si este caso te gustó, no dude en suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún caso. Gracias por ver Archivo Criminal. Nos vemos en el próximo caso.